el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y quiero leer desde el verso 31 al verso 36. Hoy vamos a estar hablando acerca de el llamado a la libertad. Hemos estado, yo creo que ya van casi 2 meses que hemos estado hablando acerca de este tema, el llamado de Dios. Y hemos hablado diferentes aspectos que tienen que ver con el llamado de Dios. Antes de nada, ayúdame a leer esta porción bíblica. Dice de la siguiente forma. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Primero que nada, ¿con quién está hablando Jesús? Con los judíos que habían ¿qué? Creído. Si lo actualizamos, estaba hablando con la iglesia. Amén. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, oye, pero yo soy pentecostal, ¿cómo tú te atreves a decirme que puedo ser libre? Esto es básicamente lo que le dijeron, ¿no? Le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. No hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda mientras se porte bien. El hijo se queda mientras no peque. El hijo se queda, ¿para cuándo? Para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, te damos gloria y te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa que una vez más, Maestro, viene para instruirnos, para corregirnos, para edificarnos. Te presento, Señor, a cada uno de nosotros los que estamos aquí hoy. Háblanos como solo sabes hacerlo, Maestro. Corrige lo que tengas que corregir. Arranca lo que tengas que arrancar para que siembres lo que es necesario que siembres. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Estoy oyendo un feedback y no quiero que se me vaya la salvación. Entonces, si me pueden ayudar con esto, no sé si es el micrófono, yo lo apago. ¿Sí? Porque podemos tomar otro micrófono en confianza y tomar... Bueno, ok. Se va ahora. Estas cosas pasan en vivo. De las cosas que hemos hablado en cuanto al llamado, hemos dicho algunas que valen la pena repasar. Primero que nada, todos los que le servimos a Dios tenemos un llamado común. Ese llamado es el llamado a la salvación. Todos nosotros los que le servimos al Señor, el llamado básico es el llamado a la salvación. Ese llamado, en esta casa predicamos y enseñamos que es un llamado eficaz. En otras palabras, cuando Él llama, respondemos de manera eficaz. Ese llamado no falla, ese llamado es perfecto, ese llamado produce resultados maravillosos. Entonces, hemos enseñado, aparte de ese llamado, todos nosotros hemos recibido, diga conmigo, un llamado personal. Entonces, todos tenemos lo común de la salvación, pero cada uno de nosotros
tenemos un llamado particular, un llamado que es tan personal, y hemos dicho como tu huella digital, como el ADN de tu sangre. Es un llamado que es para ti y nada más que para ti. Dios no le va a asignar tu llamado a ninguna otra persona porque es para ti. Esa enseñanza que hemos escuchado por ahí, ten cuidado, no dejes que ninguno tome tu corona, ha sido mal enseñada pensando y haciéndole a la gente pensar, bueno, si tú no haces el trabajo que Dios te llamó a hacer, otro lo va a hacer por ti. Lamentablemente eso es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque cuando Dios te ha marcado con un propósito, tenemos la promesa, mira lo que dice la Escritura, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y después que dice eso, no dice, y la perfecciona si te mantiene, o la perfecciona si sigue siendo fiel, no, dice la perfeccionará. O sea, que si Dios te ha llamado con un propósito particular, créeme que vas a hacerlo. Entonces, cuando hablamos de los llamados, necesitamos entender que Dios nos creó a todos nosotros con un propósito particular en mente. Cuando hablamos del llamado, otra cosa que hemos dicho es que el llamado de Dios es irrevocable. En otras palabras, tu llamado termina cuando hayas terminado lo que fuiste diseñado para que hicieras. Tu llamado no se acaba porque hayas pasado malas experiencias en tu vida. Y si no, pregúntele a don Elías. Elías tuvo un llamado poderoso. Elías vivió su llamado de manera espectacular. El hombre, mi hermano, cuando dijo, aquí no va a llover más hasta que yo diga, así fue. Y cuando Dios lo llamó nuevamente, él fue usado por Dios para retar, para desafiar a todos estos sacerdotes de Baal, y se los llevó a todos al monte. Todos hemos escuchado, ¿verdad? Esta palabra, esta historia, en donde descendió fuego del cielo, y luego de que descendiera fuego del cielo, él se llevó a todos estos profetas, y dice que se los llevó allá a un río y a todos los degolló. 450 hombres muertos por mano de Elías, que le cortó el cuello a todos ellos. Esto está terrible. Y mire qué interesante, mire qué interesante. Ahí mismo le llega un mensajero que le dice, mira, te mandan a decir la mujer de acá, que así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta misma hora yo no he hecho lo que tú has hecho con estos profetas. Mira esto, este hombre no le tuvo miedo a 450 hombres, pero al sentir la amenaza de una mujer, yo siento que, yo no sé, Dios va a hablar aquí en esta tarde. La mujer equivocada en tu vida te va a hacer correr. Pero mira qué interesante, luego de Dios haber usado a Elías como lo usó, luego de Dios haber manifestado su poder a través del ministerio y el llamado de Elías, ahora vemos a un Elías escondido en una cueva sin querer salir. No quería comer, no quería tomar. Esto era un síntoma clásico de depresión clínica, mi hermano. Y a la cueva se metió el ángel de Dios. Y dice la Biblia que se le aparece el ángel y le dice, levántate y come. En otras palabras, tu llamado no ha terminado. Levántate y come. Luego en una segunda ocasión vuelve y entra el ángel y le dice ahora un comando adicional. Le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Lo que le estaba diciendo, tú pensabas que porque habías ya visto la gloria de Dios en la cima de la montaña, ahí se había acabado tu llamado, porque ocurrió una circunstancia que te movió el suelo debajo de tus pies
piensas ahora que ya tu llamado no va a ser el mismo y te vas a abandonar en esta cueva, déjame decirte, te he traído aquí no para que llores y te lamentes, te he traído a este lugar de oscuridad para alimentarte, para que bebas, porque todavía yo no he terminado contigo, porque los años más poderosos de tu vida todavía no los has visto. Come y bebe, porque largo camino te resta. En otras palabras, tu llamado no está caducado. Todavía te queda tiempo por correr. Entonces, cuando Dios llama, Él, imagínense que la Biblia dice, Él es el autor y el consumador. O sea, es el que lo crea y el que lo mantiene hasta el final. Y la palabra del Señor dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Así que a mí me tiene sin cuidado si aquí hubiera alguna persona que piensa que ha renunciado a su llamado. ¿Cómo es posible que tú puedas renunciar a lo que no te han dado derecho para que renuncie? ¿Cómo es posible que tú puedas renunciar a lo que te han diseñado, que es lo único que te va a producir vida y es lo único que te va a producir verdadera felicidad? Porque si has sido llamado, el día más desastroso que pasaste en tu ministerio es una gloria comparada con tus días fuera de él. Eso no era parte de mi introducción. Ahora sí te voy a leer mi introducción, perdón. A mí me llama la atención el hecho, esta historia particular que hemos leído en Juan, porque me he dado cuenta que mucha gente que profesan ser cristianos, gente que asiste en alguna congregación, no han experimentado realmente lo que es sentirse libres en Cristo. Llevan mucho tiempo asistiendo a la iglesia, pero pareciera ser que el concepto de la libertad es un concepto desconocido para ellos. Gente que quizás son un número más dentro de su congregación, gente que viven siendo esclavos de sus pasiones, de sus tentaciones por largos años. Asisten a la iglesia y quizás cumplen con sus deberes básicos como parte de esa casa. Son fieles quizás con sus diezmos, cooperan cuando el pastor o el líder les pide ayuda. Pero a pesar de que piensan que tienen libertad, su libertad no es verdadera, porque su vida cristiana radica en serle fiel más a la organización o al hombre de Dios en su vida que al evangelio de Jesucristo. Como decía Gigi Ávila, sonríase que el Señor le ama. Porque yo jugué ese juego por mucho tiempo. Llegó un momento, y esto yo lo testifico, es parte de uno de los poemas que yo escribí, que llegó un momento en que yo me sentía que mi vida cristiana se basaba en serle fiel a mis credos y a mis normas de interpretación teológica. Y jugué el juego de la religión por mucho tiempo y se me olvidó en sí el propósito por el cual yo le servía a Dios. Ahora bien, esta conversación que acabamos de leer en el Evangelio según San Juan, la tiene Jesús con los fariseos. El tema central de esta conversación es precisamente el tema de la libertad. Mire esto, Jesús está hablando con gente que son profundamente religiosa. Gente que entendían que se la sabían todas. Gente que conocían la ley de Moisés. Y déjeme decirle, esta es la gente más difícil que hay para hablarles del evangelio. ¿Usted nunca ha hablado con un cristiano que piensa que se la sabe toda? Estas son gente que tienen más revelación que Pablo. Son gente que no importa el predicador que esté hablando la palabra, ellos ya saben de lo que va a hablar. Ellos ya entienden lo que va a hablar. Ellos ya conocen los conceptos de los que ellos van a tratar adentro de su temática. Es por eso que es tan importante que usted acompañe la experiencia del conocimiento con la capacidad que usted pueda tener de no perder el sentir la presencia de Dios.
Porque cuando usted tiene ese tipo de conexión con Dios, a pesar de que se hable una palabra sobre un texto que ya usted conoce, usted se la puede gozar. ¿Por qué? Porque una verdad, cuando es declarada, no importa cuántas veces sea declarada, produce en los hijos de Dios deseos de adorarle, produce gozo y produce una respuesta a lo que se está hablando. Entonces, en el verso 32, Jesús hace una declaración que parece ser inofensiva. Jesús dice: la verdad os hará libres. A los judíos les molesta esta idea. Le molestó a los judíos esta idea de que podían ser libres, porque implicaba que de alguna forma u otra ellos todavía eran cautivos. Ellos pensaban que por conocer su religión y su credo ya ellos eran libres. Porque Jesús les dice que eran esclavos del pecado y que necesitaban ser libres. Entonces yo quiero en esta tarde cubrir en este tema de la libertad 3 tipos de libertad. Número 1, libre de la muerte. Lo primero que Dios hace en nosotros es librarnos de la muerte eterna. La palabra del Señor habla de esto de manera enfática. La Biblia dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Eso implica que el autor de tu salvación no fue tu libre elección, fue Jesucristo. El autor de tu salvación, tú no eres salvo porque tú quisiste, al contrario. Romanos capítulo 3 verso 10 dice: nadie quiere, nadie puede entender, nadie viene, estábamos todos perdidos, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Cuando todavía estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos amó. Aun cuando no teníamos la capacidad de amar, fuimos amados, no por lo que Él pudiera ver en nosotros, sino por lo que Él había hecho en la cruz del Calvario. Entonces, la primera liberación de la que habla este evangelio es la liberación de la muerte. Yo he traído este ejemplo en varias ocasiones, porque es tan profundo a mí personalmente que quiero compartírtelo. Cuando hablamos del concepto de ser librados de la muerte y el hecho de que fue Dios el protagonista de esta resurrección a una nueva vida, la Biblia enseña en la historia de Lázaro que Jesús se entera de que Lázaro estaba muy enfermo. Y para el momento en que Jesús llega a donde estaba ya Lázaro, ya hacía 3 días que lo habían enterrado, hacía 3 días que estaba muerto. Entonces Jesús, luego de llorar, luego de compungirse, pronuncia una palabra poderosa. Él dice: Lázaro, ven fuera. Lo grande de esto, mi hermano, es que Lázaro, que hacía 3 días estaba muerto, escuchó la voz del maestro y salió de aquel lugar. Otra cosa que me asombra de esta historia es que el nombre de Lázaro era un nombre muy común en los tiempos bíblicos. Era hoy en día como decir José, Carlos, nombres comunes, ¿no? Que no son extraños. Entonces, interesante, yo leía el comentario de un teólogo que decía que era muy posible que habían en esa tumba muchos muertos con el nombre de Lázaro. Y que lo casual de esto, o lo particular de esto, fue que el Lázaro fue él que contestó. Cuando él dijo: Lázaro, ven fuera, 10 personas no dijeron: no, es a mí, yo soy. No, tú eres Lázaro, yo también. Ah, pues nos está llamando a los dos. No. Cuando él dijo: Lázaro, ven fuera, el Lázaro que Jesús llamó fue el Lázaro que resucitó. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es eficaz. Es un llamado particular. Es un llamado personal. Dios no llama a las masas, Dios llama a hombres y a mujeres. Déjame salirme de ahí.
Entonces la primera liberación que experimentamos es la liberación de la muerte. Esta liberación es tan poderosa que fue lo que hizo que Pablo creara una broma o una burla espiritual en contra de la muerte. Cuando a Pablo le cayó el 20, cuando Pablo entendió la clase de vida que él tenía, y que aunque él sabía que su cuerpo en algún momento iba a ser despedazado por los elementos naturales, porque todos algún día moriremos, él entendió una verdad muy grande. Y era que gracias a lo que Jesucristo hizo, ya el problema de la muerte eterna no era una amenaza contra él. Y cuando él se vio con esta nueva vida, ahí es que él le hace la broma y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solvida es la muerte en victoria. Él le estaba diciendo a la muerte: lero, 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 no me vas a agarrar, porque gracias a que uno murió por mí, hoy yo puedo estar vivo, vivo para siempre. Entonces diga conmigo: estoy vivo. Y esa vida no es transitoria, no es temporal y tampoco está sujeta a cláusulas que tengan que ver con comportamientos o cualquier tontería. Es vida. Vida no por tus méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Esa es la primera liberación: libres de la muerte. Segunda liberación. Quiero volver al texto de Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 31. Lo que dice la segunda parte, entienda por favor lo que está hablando Jesús. Él dice: si vosotros, la mitad, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Aquí está el detalle. Tú no es que permaneciereis en tu tradición, no es que permaneciereis en tu manera y en tu óptica de ver las cosas. Él dice: si ustedes permanecen en mi palabra, dice ahí, seréis verdaderamente mis discípulos. Si habla de discípulos verdaderos, entonces tengo que entender que hay discípulos falsos. Porque él dice: ustedes van a ser verdaderos discípulos. O sea, se puede haber gente que piensa que son discípulos, pero no son ni discípulos. Seguimos, dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Próximo verso, dice: y conoceréis la verdad. Óigame, ¿por qué? Déjalo ahí, pero el anterior dice: si tú permaneces en mi palabra, ahora brinca eso, tú vas a conocer, ¿qué? La verdad. El problema de por qué mucha gente no ha podido conocer la verdad es porque todavía no han sometido su vida a lo que es el estudio de la palabra. Entonces, si tú permaneces en mi palabra, te vas a convertir en mi discípulo. Por consecuente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la segunda liberación tiene que ver con libres de las cadenas que nos atan. Oiga bien, por favor. Cuando Lázaro sale, estaba vivo. Pero ¿cómo dice que Lázaro estaba? ¿Cuál era su condición? Estaba atado. Dice la Biblia que Lázaro resucitó de entre los muertos, pero cuando lo ven, él estaba todavía, porque en el tiempo de antes los rondaban con telas, ¿verdad? Los amarraban. Entonces, él sale con vida, pero estaba amarrado. Jesús no dijo: ay, déjame ir a desatarlo. Jesús se la sabía toda. Jesús le habla a los discípulos y le dice a los discípulos: desatadle. Oh, ahí está el divino intercambio. Jesús estaba diciendo: mi trabajo es salvártelo, tu trabajo es desatarlo. Yo creo que en ese divino intercambio Dios tiene sarcasmo. Sí, Dios es sarcástico. ¿Por qué? Porque entonces, para que se convierta una persona a Cristo, iba a decir: eso es un quitao, pero a lo mejor no me entiendan dos o tres. Eso es muy fácil.
La gente piensa que el que se salve una persona es difícil. No, mentira. El que se salve una persona es muy sencillo. ¿Sabe por qué? Porque requiere cero esfuerzo humano. Porque esto es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Dios salva a una persona por medio de la predicación del evangelio, aún hasta si tú te quieres callar la boca. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Que si tú te callas, aún las piedras hablarían. Entonces lo que Dios está diciendo es: yo voy a seguir salvando mi gente. Entonces aquí está el sarcasmo. Se salva a una persona en el momento que Dios quiere, de la manera en que Dios quiere, con la persona que Dios ha señalado. Pero aquí está el dolor de cabeza. Se salva fácil, pero cuán trabajoso es llevar un salvo a que se convierta en discípulo. Entonces por eso es que yo digo: oye, qué lindo, ¿ah? Tenemos hoy en día nuestras congregaciones llenas de gente salva, pero con muy pocos discípulos. Por ende, tenemos las iglesias hoy en día llenas de gente salva, pero con muchas cadenas, arrastrando muchas condiciones, arrastrando muchas situaciones, arrastrando frustraciones pasadas, arrastrando cosas que los están limitando en el día de hoy. Pero mire qué interesante, hoy el Señor le ha placido hablarnos a nosotros, la iglesia, y decirnos: yo no he venido solamente a salvarte, yo he venido a que tú seas verdaderamente libre. No basta con salvarte. Yo necesito trabajar con aquellas cosas que te tienen amarrado. Yo no sé si hay alguien aquí que a veces se ha sentido un poco atado, ¿ve? Y mire, yo no estoy hablando de demonios, no te estoy hablando, por favor, sal de esa mentalidad un momento. Tú sabes que hay cosas que te pueden estar amarrando hoy en día, que tienen que ver con limitaciones que tú mismo te has puesto. Tú mismo te has esclavizado a Facebook, a Instagram, que pareciera ser que no puede pasar una hora sin que hayas mirado el teléfono 3, 4, 5, una docena de veces, porque ya estás ahí en eso. Te sientes que no puedes andar claro. Este fin de semana escuchaba un predicador que decía: por favor, proponte el reto más grande de tu vida. Cuando vayas a orar, apaga tu celular. Vamos a ver cuántos se atreven. Y se escuchó en la iglesia Se escuchó, porque hoy en día estas iglesias americanas tienen micrófonos regados por todos lados. Y cuando él dijo eso, se escuchó y él dijo: exactly. Así, dijo: exactamente. Y él decía, estamos tan acostumbrados que podemos estar en medio de la oración más linda del mundo, pero si el teléfono es el cling, Señor, te sigo adorando, papá, te sigo adorando, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, ale. Y siguen por ahí conectados hasta que vuelve a sonar. Entonces, no te vengo a decir que Facebook es una atadura. Facebook puede ser una gran herramienta, muy buena. Pero solo te lo pongo de ejemplo porque sirviéndole a Cristo hay realmente cadenas. Yo aprendí una canción en los 90 que decía: hay cadenas invisibles, hay prisiones que tampoco se ven. ¿Dónde está Flor? Yo creo que Flor no conoce esa, pero bueno. Y son prisiones que tú no las puedes notar, pero están ahí presentes. Son cosas que, óyeme bien, no necesariamente son pecados. Son simplemente cosas que te tienen amarrado. Eso incluye tu trabajo. Nadie te llamó a hacer tanto dinero como para que no tengas tiempo de congregarte. Sonríase, que el Señor le ama. Yo creo que al principio en un trabajo te van a pedir: tienes que trabajar todos los días. Amén, yo me someto, pero tú en la mente necesitas: Padre, yo declaro ahora mismo, estos me van a dar ya mismo los domingos libres. El problema es que no los buscamos. Perdón, esa parte se me chispoteó, eso no era. Entonces la primera liberación de la muerte. La segunda liberación, la liberación que tiene que ver con las cadenas, las cosas que nos atan. La tercera liberación, y lo voy a basar en la carta a los Hebreos, capítulo número 12 y verso 1. Mire lo que dice allí: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso, y luego dice, y del pecado que nos asedia.
Ok, por favor note que hay una diferencia. Te dice, despójate de todo peso, pero luego dice, y del pecado que nos asedia. O sea que todo peso tiene que ver con lo que te dije hace un momento, las cosas que te limitan que no son pecados. Son conductas que te están limitando el potencial que Dios te ha dado. Entonces, el primero no hay problema, nos despojamos de todo peso. Ahora bien, aquí es donde se pone un poco difícil la cosa, porque esta es la parte donde ya no es predicada por muchas iglesias hoy en día. ¿Cómo es posible que hijos de Dios puedan estar siendo asediados por pecados? Me encanta esa palabra, porque esa palabra, el pecado que nos asedia, oiga bien por favor el concepto. Cuando yo fui a buscar esa expresión, el pecado que nos asedia, tiene que ver con presión que está alrededor de nosotros. Y un teólogo contemporáneo lo describía y decía, eso es como cuando tú metes ropa en la lavadora y a veces se forman nudos porque metiste sábanas con piezas pequeñas. Y hay veces que en el dar vueltas y para enfrente y para atrás de la lavadora, ¿verdad? Es posible que las sábanas rodeen a las piezas más pequeñas. Y debido a que la sábana está rodeando a una playera, a una camisa que es mucho más pequeña, no permite que la camisa que está dentro sea lavada correctamente, porque la sábana, y ahí usa el término, está asediando, está rodeando la camisa de tal forma que está impidiendo que la interacción con la lavadora sea directa. Mira esto, hasta con lavadora están ministrando hoy en día. Pero yo pude entender lo que le estaba diciendo, porque cuando Pablo, bueno, yo dije Pablo, no todos los teólogos creen que Hebreo fue escrito por Pablo, pero bueno, cuando dice el escritor sagrado, despojémonos de todo peso, y luego dice del pecado que nos asedia, está hablando de pecados con los que trabajamos muchos cristianos, que a pesar de que no nos van a destruir nuestra vida, porque nuestra vida, ¿qué pasó con nuestra vida? Está segura en Cristo, no nos permiten el avance en nuestra vida en Cristo. El pecado que nos asedia. Usted escuchó que no dice el pecado que está en nosotros. El pecado que nos rodea. Óigame bien. Todo creyente lucha con alguna conducta pecaminosa. Sea envidia, sea el chisme, sea la gula, sea lo que sea, el sexo, la pornografía, lo que sea. Todo creyente siempre va a estar lidiando con algún tipo de debilidad. Aquí está el detalle. Sí podemos recibir total liberación del pecado que nos asedia. Hay alguien que necesita escuchar esto. Hay gente que sienten que no pueden con su tentación, con su debilidad, con su pecado, y dicen, yo he tratado más de 1000 veces y más de 1000 formas y sigo volviendo al vómito, sigo volviendo al pecado, sigo regresando. Carla, tú puedes buscar Romanos capítulo 6, verso 14. Y este texto, por mucho tiempo yo no lo podía entender porque yo me hallaba viviendo todo lo contrario. Pero mira la clase de promesa que hay ahí. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia. La promesa que te está dando es que te está diciendo, oye, no te preocupes, yo sé que tú estás luchando con algo, yo sé que tú estás peleando con algunas cosas en tu vida que sientes que no puedes
controlar, pero aquí está la promesa. El pecado no te va a hacer su esclavo. Cuando dice no se enseñoreará, ¿ve? Porque hay gente que está luchando con algunas cosas que sienten que no pueden controlar y dicen, esto es más fuerte que yo. La palabra profética es, no se enseñoreará de ti, porque tienes que entender cuál es tu posición geográfica, espiritual. Te está diciendo, tú no estás en la ley, esto no es transaccional, tú estás en la gracia, y si estás en la gracia, ya Él ha vencido por ti. Sí puedes ser libre, totalmente libre, verdaderamente libre. Alguien diga amén. El pecado no se enseñoreará. En la iglesia de nuestro tiempo tiene que comprender que para poderle ser fiel al Señor, mi hermano, qué difícil es experimentar la plena libertad del Espíritu Santo cuando todavía sigues siendo víctima de esas cosas que te están produciendo conductas contrarias a quien tú eres en Cristo. Ve, aquí es donde la gente que nos conoce se confunde, porque piensan que porque predicamos gracia le pasamos la mano al pecado. El Señor reprenda al diablo. Piensan que porque predicamos gracia damos licencias para pecar. No, al contrario, predicamos gracia, y lo que predicamos es que si realmente eres hijo de Dios, hay un peso en ti mucho más fuerte que el que todavía no ha entendido la gracia. Porque si la has entendido, estás siendo motivado a cada día adoptar el carácter de Cristo en tu propia vida. Entonces, ¿cómo podemos armonizar esto? Hemos hablado de ser libres de la muerte gracias al sacrificio de Jesucristo. Ser libres de nuestras cadenas que nos atan, el peso de cosas, pero ser libres también de los pecados que nos agobian, de los pecados que nos asedian. Tres formas de ser libres. ¿Con qué estás lidiando tú en esta tarde? ¿Con qué estás lidiando? Porque tú has sido llamado a ser verdaderamente libre. El concepto de la libertad, ¿sabe que no todo el mundo lo entiende? Hay gente que vive aquí en los Estados Unidos y qué casualidad tremenda, ¿eh? Que nos tocó hablar de la libertad en la semana en que celebramos el 4 de julio. El 4 de julio lo que se celebra es el día de la independencia de los Estados Unidos, el día de la libertad plena de los Estados Unidos. Estamos en una tierra que se jacta de decir que somos the land of the free, la tierra de la gente libre. Usted sabe cuántos gobiernos hay que son gobiernos de opresión, gobiernos en donde no se puede adorar a Dios de manera pública. En el día de ayer, nuestro presidente Donald Trump estuvo visitando y fue el primer presidente en toda la historia de los Estados Unidos que entra en terreno de Kim Jong-un. Entonces, creo que era que así le decían en el barrio los nenes. Entró por primera vez un presidente en Corea del Norte, 20 pasos luego de la línea, se encontró Kim con él y allí se saludaron. No sabemos, ¿verdad?, los detalles todavía de todo lo que hablaron. Vi brevemente las noticias, pero estaba una persona que viene de una tierra de libertad entrando en el terreno de un gobierno que lo menos que se vive es libertad. De hecho, mira qué interesante, que la gente que está allá adentro piensan que son libres. ¿Por qué? Porque le han vendido una falsa identidad de lo que es la verdadera libertad. Entonces ellos piensan que hay una libertad, pero cuando ellos
ven el gobierno de los Estados Unidos, cosa que ellos no pueden. Allá hasta el internet está limitado por el mismo gobierno. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, así mismo es. Ellos no tienen el mismo acceso. La misma compañía de Google ha diseñado un Google solamente para gente o para gobiernos que tienen ese tipo de normas. ¿Por qué? Porque no pueden ver a gente que son verdaderamente libres. Cuando yo fui a Cuba a ministrar, estuve 2 semanas y media por Cuba, me dijeron en inmigración cuando entré en el aeropuerto de Cuba, me dicen, ustedes van a predicar. Y bueno, entre otras cosas, vamos a cantar, vamos a predicar. Y él nos dice, usted tiene que saber que aquí sí usted puede predicar de Jesucristo, pero no puede decir que en Cristo hay libertad. Usted no puede decir que Cristo hace a la gente libre, porque si usted dice algo así, se lo van a llevar preso. Y en todas las presentaciones que tuvimos, de hecho, esto fue en el 99, mucho antes de ahora Cuba, la cosa está mucho más tranquila. Pero en ese tiempo, nosotros llegamos 2 semanas después que Fidel Castro firmó la autorización para que por primera vez se predicara el evangelio abiertamente en las calles de Cuba. Entonces imagínese usted, nos iba siguiendo gente de la policía por las 2 semanas y media en todos los lugares que estuvimos para asegurarse que nosotros ni siquiera mencionáramos la palabra libertad. Entonces cuando yo pienso en esta tierra de los Estados Unidos, yo digo, wow, realmente nosotros como ciudadanos de este lugar somos bendecidos de tener un país que promueve la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de opinión. Usted puede decir lo que usted puede pararse en la misma Casa Blanca y decir, este presidente se lo va a llevar el diablo y nadie te puede llevar preso por eso, porque tienes derecho a tu propia opinión. Párate allí al frente de, ve a Venezuela y trata eso con aquel caballero que antes manejaba camiones públicos, a ver cómo te va. Entonces, el concepto de la libertad realmente pareciera ser que se nos ha escapado de la mente, pero necesitamos entender a la libertad que Dios nos ha llamado, porque este es el problema. Hay mucha gente sirviéndole a Cristo hoy que piensan que son libres, pero es como si Jesús estuviera hablando todavía con los fariseos. Hey, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando viene alguien libre a hablarles de libertad, se ofenden. Tú me vas a decir a mí que yo no soy libre. Si yo le sirvo a Cristo, yo hablo lengua, yo hago trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro. Es que eso no me dice nada de tu libertad. Eso no me dice nada acerca de cuán libre realmente eres en Cristo. Dice la palabra, conoceréis la verdad. Y va a ser la verdad la que te hará libre. Entonces aquí está el desafío para nosotros como iglesia. Mi deseo, mi sueño como pastor para esta casa es ver un pueblo que sabe adorar libremente a Jesucristo en cada una de nuestras reuniones. Gente que puedan realmente disfrutar su vida cristiana. Mire, usted no ha visto estos cristianos amargados hoy en día. Llegan a la iglesia y llegan al servicio y parece que vienen de un velorio. Algo sucedió usted le ve las caras y es una mezcla de limón agrio con sal y una cosa terrible, hermano. Y uno dice, pero ¿qué onda? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Sabrán ellos realmente acerca de la libertad que está disponible para ellos si solamente creyeran? No puede ser que sigamos siendo cristianos de domingo, porque ahí dice ese texto que Jesús habló, que es a través del discipulado. Y conoceréis la verdad, porque si habitas en mi palabra, si permaneces en ¿qué? En mi palabra, no en la emoción. Cualquiera habla lengua. Cualquiera puede tener apariencia, ¿verdad? De autoridad y de un montón de cosas. Pero lo que tú no puedes disimular es la entereza de carácter que solo el Espíritu Santo te puede dar a la hora de que te muestras ante tu propia situación como una persona verdaderamente libre. Entonces, en esta tarde, yo terminé, yo quiero hacer un llamado. Ponte de pie conmigo, por favor, un momento.
Escúcheme bien. Llevamos mucho tiempo diciendo que Dios está moviendo a Casa de Gracia a cosas poderosas. Ayer tuvimos un discipulado acelerado aquí en esta casa que yo me lo gocé. Y Dios está despertando gente particular para este tiempo particular en esta casa.